El saber oculto del ser humano, audiolibro metafísico. Introducción. El susurro que siempre estuvo dentro de ti. Antes de continuar, permite que este instante se asiente. No hay prisa. Nada que alcanzar. Nada que demostrar. Solo este momento en el que algo, quizás sin nombre, te ha traído hasta aquí. Tal vez fue curiosidad, tal vez cansancio, tal vez una sensación silenciosa de que debe existir algo más. Sea cual sea la razón, no es casual. Nunca lo fue. Hay llamados que no se escuchan con los oídos, sino con una parte más antigua de nosotros, una parte que reconoce antes de comprender. Desde muy temprano aprendimos a mirar hacia afuera. A buscar respuestas en voces ajenas, en sistemas, en promesas, en estructuras que parecían más sólidas que nuestra propia intuición. Nos enseñaron a confiar en lo visible, en lo medible, en lo que podía ser probado, repetido y validado. Y sin darnos cuenta, comenzamos a desconfiar de lo más íntimo, de esa sensación interna que sabía sin explicar, de ese silencio que parecía decirlo todo sin pronunciar palabra. Así comenzó el olvido. No como un error, sino como una distracción prolongada. El ser humano no ha perdido su poder. Lo ha olvidado. Y olvidar no significa que algo haya desaparecido, significa que quedó cubierto, como una verdad sepultada bajo capas de ruido, miedo, condicionamiento y repetición. Este libro no viene a entregarte un conocimiento externo ni a añadir una nueva creencia a la larga lista que ya cargas. Viene a despejar el polvo. Viene a señalar lo que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a ser reconocido. Hay una sabiduría que no se aprende, porque no proviene del tiempo. No pertenece a ninguna cultura, religión o filosofía específica, aunque todas hayan intentado nombrarla. Es una sabiduría anterior a las palabras, anterior incluso a la pregunta. Vive en la conciencia misma de existir. En ese simple yo soy que aparece antes de cualquier historia sobre quien crees ser. Cuando eras niño, lo sabías. No de forma intelectual, sino natural. Habitabas el presente sin esfuerzo. Sentías sin justificar. Mirabas sin interpretar. Pero el mundo te pidió que eligieras una identidad, un rol, una forma fija de ser, y poco a poco fuiste dejando de escucharte. La mayoría de las personas viven como si fueran fragmentos aislados, como si su existencia comenzara en el cuerpo y terminara en el pensamiento. Se identifican con su nombre, su pasado, sus logros y sus errores, sin darse cuenta de que todo eso es observado por algo más profundo. Hay una presencia constante, silenciosa, que ha estado contigo en cada etapa de tu vida. Estaba ahí antes de que aprendieras a hablar. Está ahí ahora, leyendo estas palabras. Y estará ahí cuando los pensamientos se disuelvan en silencio. Esa presencia eres tú, más allá de la forma. Tal vez en algún momento sentiste que la vida se volvía mecánica, repetitiva, vacía a pesar de estar llena de actividades. Tal vez lograste cosas que se suponía debían darte plenitud, pero algo seguía faltando. No porque estuviera ausente, sino porque no estabas mirando en la dirección correcta. El mundo moderno ofrece infinitas distracciones para evitar el encuentro con uno mismo. Ruido constante, estímulos incesantes, información sin pausa. Todo para que no escuches ese susurro interno que, cuando se hace audible, cambia la forma en que ves todo. Este susurro no grita. No exige. No persigue. Simplemente espera. Espera a que te detengas lo suficiente como para sentirlo. Espera a que te canses de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. No te juzga por haberlo ignorado. No se ofende por tu olvido. La conciencia no guarda rencor. Solo observa, presente, disponible, infinita. A lo largo de la historia, los seres humanos han hablado del despertar como si fuera un evento extraordinario, una experiencia reservada para unos pocos elegidos. Pero despertar no es convertirse en alguien especial. Es dejar de fingir que eres solo lo que te dijeron que eras. Es recordar. Recordar tu naturaleza esencial, tu conexión con todo lo que existe, tu capacidad de crear, sentir y percibir más allá de los límites aprendidos. El despertar no añade nada. Quita. Quita capas. Quita ruido.
Quita ilusión. Este libro es una invitación suave pero profunda. No te empuja. No te promete salvación ni respuestas definitivas. Te invita a observar. A cuestionar sin luchar. A escuchar sin intentar controlar. A permitir que algo en ti se reconozca a sí mismo. No necesitas creer en lo que aquí se dice. La verdad no necesita fe ciega. Solo necesita ser vista. Y cuando algo es visto con claridad, ya no puede ser ignorado. Es posible que, mientras escuchas estas palabras, algo se mueva dentro de ti. Tal vez una sensación de familiaridad, como si ya supieras esto pero lo hubieras olvidado. Tal vez incomodidad, porque lo que se recuerda empieza a desmoronar viejas certezas. Ambas reacciones son naturales. El despertar no siempre es cómodo, pero sí es liberador. No destruye tu vida, la vuelve más real. Nada de lo que leerás aquí pretende separarte del mundo. Al contrario. Cuando recuerdas quién eres, la vida cotidiana adquiere un nuevo significado. Las relaciones se vuelven espejos. Las experiencias, maestras. Incluso el dolor revela su propósito. El conocimiento oculto del ser humano no está escondido en lugares remotos ni reservado a rituales complejos. Se encuentra en lo cotidiano, en lo simple, en lo que siempre pasa desapercibido cuando la mente está ocupada buscando otra cosa. Permite que este libro sea escuchado como se escucha una conversación íntima, no como una lección. No intentes memorizar. No intentes llegar a una conclusión. Deja que las palabras hagan su trabajo silencioso. A veces, la comprensión llega mucho después de que el sonido se ha ido. A veces, una sola frase resuena durante días, semanas, años. Confía en ese proceso. La conciencia sabe cuándo abrirse. No estás roto. No estás incompleto. No llegaste tarde. Todo en tu camino, incluso las dudas, incluso los errores, incluso el aparente extravío, formó parte del viaje hacia este recuerdo. La vida no se equivocó contigo. Tú no fallaste. Simplemente estabas aprendiendo a olvidar para poder recordar de verdad. Ahora, mientras avanzas, no te apresures. Cada capítulo es una puerta, no un destino. No busques convertirte en otra persona. Permítete ser más plenamente quien siempre fuiste. El saber oculto del ser humano no es un secreto externo que deba ser revelado desde afuera. Es una verdad interna que emerge cuando el ruido se aquieta y la atención regresa a casa. Escucha con algo más que la mente. Escucha con esa parte de ti que ha estado presente desde el principio. El susurro sigue ahí. Siempre lo estuvo. Y si estás aquí, es porque, de algún modo, ya comenzaste a escucharlo. Capítulo 1. Antes del pensamiento, el origen silencioso de la conciencia. Antes de cualquier idea que hayas tenido sobre ti mismo, antes de cualquier recuerdo, antes incluso de la primera palabra que aprendiste a pronunciar, ya había algo presente. No tenía forma, no tenía nombre, no tenía historia, pero estaba ahí. Observaba. Sentía. Existía. Ese algo no apareció con tu cuerpo ni surgió con tu mente. No fue creado por el tiempo ni moldeado por la experiencia. Simplemente era. Y sigue siendo. La conciencia no es un producto de la vida es una expresión de la conciencia. El mayor error del ser humano no ha sido dudar, ni temer, ni equivocarse. Ha sido identificarse con lo secundario y olvidar lo esencial. Nos enseñaron a pensar que somos el cuerpo que habitamos, el carácter que desarrollamos, la personalidad que mostramos al mundo. Nos enseñaron a decir yo soy seguido de una etiqueta, un nombre, una profesión, una historia. Pero rara vez alguien nos invitó a detenernos antes de esa frase, en el espacio silencioso donde el yo soy existe sin definición. Ese espacio es el origen. Ese silencio es la fuente. La conciencia no puede ser observada como un objeto, porque es aquello desde donde toda observación ocurre. Intentar encontrarla como se encuentra una cosa es como intentar ver los propios ojos sin un reflejo. Siempre está presente, pero nunca se presenta como algo separado. Está en cada pensamiento, pero no es el pensamiento. Está en cada emoción, pero no es la emoción.
Está en cada sensación corporal, pero no es el cuerpo. Y sin embargo, sin ella, nada de eso podría existir. La conciencia es el escenario invisible donde toda experiencia se manifiesta. Desde pequeños aprendimos a vivir hacia afuera, a reaccionar, a adaptarnos, a sobrevivir. El mundo nos habló con exigencias, comparaciones, recompensas y castigos. Poco a poco, la atención se volvió ruidosa, fragmentada, siempre ocupada. Y en ese movimiento constante, la conciencia quedó relegada al fondo, como una presencia obvia que ya no se cuestiona. No porque no esté, sino porque siempre ha estado. Lo que es constante se vuelve invisible para la mente acostumbrada a buscar estímulos. Pero hay momentos, breves y silenciosos, en los que algo se abre. Puede ocurrir en medio de la naturaleza, en una pausa inesperada, en una pérdida, en una contemplación profunda o incluso en un instante de total quietud sin razón aparente. En esos momentos, la mente se detiene por un segundo, y lo que queda es una sensación de presencia pura, sin esfuerzo. No hay pensamiento, pero hay claridad. No hay definición, pero hay plenitud. Ese es el estado natural de la conciencia cuando no está siendo interpretada. Antes del pensamiento no hay vacío. Hay totalidad. La mente teme ese espacio porque no puede controlarlo ni explicarlo. Pero la conciencia no necesita explicación. Es autoevidente. No se demuestra, se reconoce. No se construye, se recuerda. Cuando el pensamiento cesa por un instante, no desapareces. Sigues ahí. Y ese simple hecho revela algo fundamental: no eres el pensamiento. Eres aquello que permanece cuando el pensamiento se aquieta. La ciencia moderna ha intentado localizar la conciencia en el cerebro, como si fuera una función más, un subproducto de impulsos eléctricos y reacciones químicas. Y aunque el cerebro es un instrumento extraordinario, confundir el instrumento con la fuente es una forma sutil de olvido. El cerebro procesa experiencias, pero no explica por qué hay experiencia. Puede describir correlaciones, pero no puede señalar el origen del sentir. La conciencia no está dentro del cerebro, el cerebro aparece dentro de la conciencia. Esto no es una idea para aceptar, sino una invitación a observar directamente. Cierra los ojos por un momento y nota que hay una presencia que sabe que los ojos están cerrados. Esa presencia no necesita esfuerzo. No depende de ningún pensamiento específico. No tiene edad. No tiene forma. No dice nada, pero lo sabe todo sobre este instante. Esa presencia no se mueve, pero permite todo movimiento. No cambia, pero observa todos los cambios. Ese es el núcleo silencioso de lo que eres. La conciencia no nació contigo ni morirá contigo. El nacimiento y la muerte son eventos que ocurren dentro de ella, como olas que aparecen y desaparecen en el océano sin alterar su esencia. El cuerpo surge, crece, envejece y se disuelve. Los pensamientos vienen y van. Las emociones se transforman. Pero la conciencia que observa todo eso no envejece, no se fragmenta, no se pierde. Solo parece ocultarse cuando la atención queda atrapada en las formas. El ser humano ha desarrollado una relación intensa con el pensamiento hasta el punto de confundirlo con la identidad. Creemos que somos lo que pensamos, cuando en realidad el pensamiento es algo que ocurre en nosotros. La mente crea narrativas para dar continuidad, para sentirse segura, para explicar el mundo. Pero esas narrativas no son la realidad, son mapas. Y ningún mapa es el territorio. La conciencia es el territorio. El pensamiento es una interpretación parcial. Cuando te identificas exclusivamente con la mente, vives en un estado de separación constante. Separación entre tú y los demás, entre tú y la vida, entre tú y el momento presente. Pero la conciencia no conoce la separación. La separación es una construcción mental. En la experiencia directa, todo está ocurriendo en el mismo campo de presencia. El sonido, la respiración, el latido del corazón, las palabras que escuchas ahora, todo aparece en un mismo espacio consciente, sin divisiones reales. Antes del pensamiento no hay conflicto. El conflicto surge cuando la mente interpreta, compara, resiste.
La conciencia, en sí misma, es neutral, abierta, inclusiva. No juzga. No prefiere. No rechaza. Simplemente permite. Y esa permisividad no es pasividad, es poder absoluto. Todo lo que existe necesita de la conciencia para manifestarse. Incluso el miedo necesita ser consciente para sentirse. Incluso la duda necesita conciencia para ser pensada. Muchas tradiciones antiguas intuyeron esta verdad y la expresaron con diferentes símbolos y lenguajes. Hablaron del testigo, del observador, del ser, del espíritu, del principio. Pero todas esas palabras apuntan a lo mismo, a aquello que está antes de la forma, antes del pensamiento, antes de la historia personal. No es algo que se alcance con esfuerzo, porque ya está presente. No es algo que se gane, porque nunca se perdió. El silencio del que hablamos no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de interferencia. Es un silencio vivo, consciente, lleno. No es vacío, es potencial infinito. De ese silencio surge cada pensamiento, cada emoción, cada impulso creativo. El problema no es el pensamiento, sino el olvido del silencio del que surge. Cuando recuerdas ese origen, el pensamiento se vuelve un aliado, no un tirano. Vivir desde la conciencia no significa dejar de pensar, sino dejar de ser poseído por el pensamiento. Significa usar la mente sin quedar atrapado en ella. Significa reconocer que hay un espacio más amplio que contiene cada experiencia. En ese espacio, la vida se vive con mayor claridad, con menos resistencia, con una sensación profunda de pertenencia. El origen silencioso de la conciencia no está en un lugar distante ni en un tiempo pasado. Está aquí, ahora, en el hecho mismo de que estás leyendo y comprendiendo estas palabras. No necesitas buscarlo. Solo necesitas notar que ya está ocurriendo. Cada vez que te das cuenta de que estás consciente, ese origen se revela por sí mismo. Este reconocimiento no ocurre una sola vez. No es un evento espectacular que resuelve todo para siempre. Es un proceso de recordar una y otra vez, de volver al centro, de descansar en lo que no cambia. A veces lo olvidarás. A veces te perderás en la mente, en la emoción, en la historia. Y está bien. La conciencia no se pierde cuando te distraes. Solo espera a que regreses. Antes del pensamiento, antes del nombre, antes del rol, antes del miedo y antes del deseo, tú ya eras. No como alguien, sino como presencia. No como algo separado, sino como totalidad. Ese es el punto de partida real de toda búsqueda espiritual, de toda comprensión profunda, de todo despertar genuino. No hay nada que añadir. Solo hay algo que reconocer. Cuando comprendes esto no desde la idea, sino desde la experiencia directa, algo se relaja profundamente. La necesidad de demostrar, de competir, de controlar, de defender una identidad comienza a disolverse. No porque la vida deje de presentar desafíos, sino porque ya no estás luchando contra ellos desde una identidad frágil. Estás presente, completo, consciente. Este capítulo no pretende darte una respuesta definitiva, porque la conciencia no es una respuesta. Es el espacio donde todas las preguntas aparecen. Y quizás la invitación más honesta sea esta: la próxima vez que un pensamiento surja, pregúntate suavemente quién se da cuenta de ese pensamiento. No intentes responder con palabras. Solo observa. En esa observación, el origen silencioso se revela por sí mismo. Ahí comienza todo. No en el esfuerzo. No en la acumulación de conocimiento. Sino en el simple, profundo y transformador acto de darse cuenta. Capítulo 2. La mente como creadora de realidad. La mente es una puerta abierta entre lo visible y lo invisible. No es solo un mecanismo biológico ni un conjunto de funciones aprendidas, es un puente sutil a través del cual la conciencia se expresa en forma de experiencia. Todo lo que percibes, todo lo que interpretas como tu vida, ha pasado primero por ese filtro silencioso que llamamos mente. No para deformar la realidad, sino para darle forma. Sin mente, el mundo sería un flujo indistinto. Con ella, el flujo se organiza, se nombra, se vuelve historia. Desde el primer momento en que comenzaste a pensar, la mente asumió un papel central.
Aprendiste a usarla para orientarte, para protegerte, para anticipar peligros, para relacionarte. Y en ese aprendizaje, tan necesario como profundo, surgió una confusión que marcaría gran parte de la experiencia humana, la confusión entre usar la mente y ser la mente. Poco a poco, dejaste de verla como una herramienta y comenzaste a vivir dentro de ella, como si no hubiera nada más. La mente no es enemiga. Nunca lo fue. El problema no es pensar, sino creer que el pensamiento es la única realidad. Cuando la mente no es observada, se vuelve automática. Repite patrones, revive memorias, proyecta futuros, interpreta cada situación desde condicionamientos pasados. Así, crea una versión del mundo que parece objetiva, pero que en realidad es profundamente subjetiva. Dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentar realidades completamente distintas porque la mente no registra hechos puros, sino significados. La realidad que experimentas no es el mundo tal como es, sino el mundo tal como es interpretado por tu mente. Esta afirmación no pretende negar la existencia de una realidad compartida, sino señalar que tu vivencia personal siempre está mediada por pensamientos, creencias, expectativas y emociones. La mente no crea el universo físico, pero sí crea la experiencia que tienes de él. Y esa experiencia es la que define tu vida cotidiana. Desde la infancia, la mente comienza a construir mapas. Mapas sobre quién eres, cómo funciona el mundo, qué es posible y qué no. Estos mapas se forman a partir de palabras escuchadas, miradas recibidas, emociones repetidas. Con el tiempo, se vuelven tan familiares que olvidas que son mapas. Los confundes con el territorio. Y cuando eso ocurre, reaccionas a la vida no desde lo que está sucediendo ahora, sino desde lo que tu mente cree que está sucediendo. La mente crea realidad a través de la atención. Aquello a lo que prestas atención se amplifica. Aquello que ignoras se desvanece de tu experiencia. No porque deje de existir, sino porque deja de ser relevante para tu sistema perceptivo. La atención es como una linterna en la oscuridad, ilumina una parte y deja el resto en sombras. La mente decide, casi siempre de forma inconsciente, hacia dónde apunta esa luz. Si tu atención está constantemente enfocada en la carencia, verás carencia incluso en la abundancia. Si está enfocada en la amenaza, vivirás en alerta incluso en seguridad. Si está enfocada en el pasado, el presente se vuelve una repetición. La mente no solo interpreta la realidad, la selecciona. Y esa selección define el mundo que habitas. Los pensamientos no son hechos. Son eventos mentales. Surgen, se desarrollan y se disuelven. Pero cuando no se los observa, parecen sólidos, verdaderos, incuestionables. Un pensamiento repetido se convierte en creencia. Una creencia sostenida se convierte en identidad. Y una identidad defendida se convierte en prisión. No porque alguien te encierre, sino porque la mente se cierra sobre sí misma. La mente tiene una capacidad extraordinaria para proyectar. Puede recrear el pasado con una precisión emocional asombrosa, haciendo que algo que ya no existe se sienta presente. Puede anticipar el futuro con tal intensidad que el cuerpo reacciona como si ya estuviera ocurriendo. De este modo, gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que está pasando, sino de lo que la mente recuerda o imagina. La realidad inmediata suele ser más simple que la historia que se cuenta sobre ella. Cuando se dice que la mente crea realidad, no se habla de magia ni de pensamiento ilusorio. Se habla de percepción, de significado, de respuesta. Dos personas pueden enfrentar la misma circunstancia externa y generar resultados internos y externos completamente distintos, según la narrativa que la mente construya. Esa narrativa influye en decisiones, acciones, relaciones, oportunidades. Con el tiempo, la historia interna se refleja en la experiencia externa. La mente funciona por asociación. Conecta experiencias actuales con memorias pasadas, incluso cuando no hay una relación real entre ellas. Un gesto, una palabra, un tono de voz pueden activar reacciones desproporcionadas porque están vinculadas a experiencias anteriores no resueltas. Así, la mente no solo interpreta el presente, sino que lo colorea con el pasado. Y mientras ese mecanismo no es visto, el pasado sigue vivo, repitiéndose bajo nuevas formas.
Sin embargo, la mente también tiene un potencial creativo inmenso. Cuando no está atrapada en patrones automáticos, puede imaginar, innovar, resolver, expresar belleza. La diferencia no está en la mente en sí, sino en el grado de conciencia con el que se la utiliza. Una mente observada se vuelve clara. Una mente inconsciente se vuelve reactiva. La observación es la clave que transforma la mente de carcelera en aliada. Observar la mente no significa controlarla ni silenciarla por la fuerza. Significa crear un espacio entre el pensamiento y la identidad. Significa reconocer que los pensamientos aparecen en la conciencia, pero no la definen. Cuando surge un pensamiento, puedes notarlo sin seguirlo, sin creerlo automáticamente, sin rechazarlo. En ese acto simple, la mente pierde su poder compulsivo y recupera su función natural. La mente crea realidad también a través del lenguaje. Las palabras no solo describen el mundo, lo estructuran. El lenguaje da forma a la experiencia, delimita lo que puede ser pensado y, por lo tanto, lo que puede ser vivido. Cuando dices siempre, nunca, no puedo, así soy, la mente construye muros invisibles que luego defiende como verdades absolutas. Cambiar el lenguaje interno no es superficial, es modificar la arquitectura de la experiencia. Muchas de las limitaciones que crees tener no están en la realidad, sino en la interpretación que la mente ha repetido durante años. No porque alguien te engañara, sino porque la mente aprendió a protegerse reduciendo posibilidades. En algún momento, esas estrategias fueron útiles. Hoy, tal vez ya no lo sean. Pero la mente sigue repitiéndolas por inercia, a menos que la conciencia intervenga. La mente busca seguridad. Quiere certeza, continuidad, control. Por eso se aferra a lo conocido, incluso cuando lo conocido genera sufrimiento. El miedo al cambio no es miedo a lo desconocido, sino miedo a perder la identidad construida. La mente teme desaparecer, porque confunde su función con su existencia. Pero cuando la conciencia observa, queda claro que la mente puede cambiar sin que tú desaparezcas. Crear realidad desde la mente no significa manipular el mundo, sino alinearse internamente. Cuando pensamiento, emoción y acción están en conflicto, la experiencia se fragmenta. Cuando están alineados, la experiencia fluye. Esa alineación no se logra forzando pensamientos positivos, sino comprendiendo profundamente los patrones mentales que operan en segundo plano. La claridad no se impone, emerge cuando la confusión es vista. La mente también crea realidad a través de la identificación emocional. Cada pensamiento genera una respuesta en el cuerpo. Cada interpretación activa una emoción. Y esa emoción refuerza el pensamiento que la originó. Así se forman bucles cerrados que parecen inescapables. Pero en realidad, basta con introducir conciencia en uno de los puntos del bucle para que el ciclo se debilite. La observación consciente rompe la automatización. Cuando empiezas a ver la mente en acción, algo cambia de forma irreversible. No porque dejes de pensar, sino porque ya no estás completamente absorbido. Surge una distancia suave, no fría, desde la cual puedes elegir. Elegir no reaccionar inmediatamente. Elegir no creer cada historia. Elegir responder desde un lugar más amplio. Esa elección transforma la experiencia cotidiana de maneras sutiles pero profundas. La mente, cuando está al servicio de la conciencia, se convierte en una herramienta de creación consciente. Puede visualizar posibilidades, planificar acciones, expresar intención. Pero lo hace desde la claridad, no desde la carencia. Desde la presencia, no desde el miedo. En ese estado, la mente no lucha contra la realidad, colabora con ella. No impone, dialoga. Crear realidad no es controlar cada detalle de la vida. Es participar conscientemente en el proceso de experiencia. Es reconocer que tu estado interno influye en cómo percibes, cómo actúas y cómo respondes. No todo depende de ti, pero mucho más de lo que imaginas está condicionado por la forma en que tu mente interpreta lo que ocurre. Esa es una responsabilidad profunda, pero también una liberación. La mente no necesita ser eliminada ni trascendida en el sentido de negarla. Necesita ser comprendida. Necesita ser vista en su funcionamiento. Cuando la comprendes,
deja de dominarte desde las sombras y se integra como parte de un todo más amplio. La conciencia no excluye a la mente, la contiene. Y en esa contención, la mente encuentra descanso. Este capítulo no busca que desconfíes de tu mente, sino que desarrolles una relación más honesta con ella. No todo pensamiento es verdadero. No toda interpretación es real. No toda historia merece ser creída. La duda consciente no es confusión, es apertura. Es el espacio donde nuevas formas de ver pueden surgir. La mente como creadora de realidad no es un concepto abstracto. Es algo que puedes observar ahora mismo. Nota qué pensamiento está presente mientras lees estas palabras. Nota la emoción que lo acompaña. Nota cómo esa combinación crea una sensación particular en el cuerpo. Eso es creación en tiempo real. No como algo místico, sino como un proceso vivo, inmediato. Cuando empiezas a ver esto, no necesitas cambiar nada de inmediato. La simple observación ya es transformación. La conciencia, al iluminar la mente, reorganiza naturalmente sus patrones. Lo que antes parecía sólido se vuelve flexible. Lo que antes parecía inevitable se vuelve opcional. Y poco a poco, la experiencia de la vida se amplía. La mente crea realidad, sí. Pero no lo hace sola. Lo hace dentro del campo de la conciencia. Y cuando recuerdas eso, recuperas algo esencial, la libertad de no ser esclavo de tus propios pensamientos. La libertad de habitar el mundo sin quedar atrapado en la historia que la mente cuenta sobre él. La libertad de crear desde la claridad y no desde el miedo. Aquí no termina el camino. Apenas se abre una puerta. La mente, comprendida, se vuelve un instrumento fino. La conciencia, reconocida, se vuelve hogar. Y la realidad, vivida desde ese encuentro, deja de ser una lucha para convertirse en un diálogo constante entre lo que eres y lo que se manifiesta. Capítulo 3. Pensamiento, intención y emoción, el lenguaje invisible de la creación. Hay un lenguaje que no se pronuncia con palabras, un lenguaje que no necesita sonido para ser escuchado. Es el lenguaje con el que la vida responde, el idioma silencioso mediante el cual lo invisible toma forma. El ser humano lo ha utilizado desde siempre, aun cuando no ha sido consciente de ello. Pensamiento, intención y emoción son sus signos, sus gestos, sus pulsaciones. No actúan por separado. Se entrelazan, se refuerzan, se contradicen o se armonizan, y de ese movimiento surge la experiencia que llamamos realidad. El pensamiento es la forma más evidente de este lenguaje. Aparece como una frase interna, como una imagen, como una idea fugaz o persistente. El pensamiento nombra, define, delimita. Es el primer molde. Pero por sí solo, el pensamiento es débil. Puede imaginar infinitas posibilidades sin que ninguna se materialice. Puede repetir afirmaciones sin que nada cambie. El pensamiento necesita dirección y energía. Esa dirección es la intención. Esa energía es la emoción. La intención es menos ruidosa que el pensamiento. No siempre se formula con palabras. Es una orientación interna, una disposición profunda hacia algo. Puedes pensar en muchas cosas a lo largo del día, pero solo unas pocas llevan intención real. La intención es lo que le da peso al pensamiento, lo que lo ancla. No es un deseo superficial, sino una elección interna, a veces incluso inconsciente, sobre hacia dónde se dirige tu atención vital. La emoción, por su parte, es movimiento puro. Es energía en acción. No explica, no razona, no justifica. Simplemente fluye. La emoción es la fuerza que impulsa, que acerca o que aleja, que expande o que contrae. Cuando una emoción se asocia a un pensamiento y a una intención, el mensaje se vuelve potente. El cuerpo lo siente. La conducta se modifica. La percepción cambia. Y la experiencia comienza a reorganizarse. El ser humano rara vez se detiene a observar cómo estos tres elementos interactúan. Vive inmerso en ellos, reaccionando, sintiendo, pensando, sin notar el tejido invisible que se está formando a cada instante. Pero cuando se observa con honestidad, se vuelve evidente que la mayoría de los resultados que experimentas no son casuales. Son coherencias.
Coherencias entre lo que piensas, lo que sientes y lo que sostienes internamente como dirección. Cuando pensamiento, intención y emoción están alineados, la experiencia fluye con una sensación de naturalidad. No porque todo sea fácil, sino porque hay claridad. Incluso los desafíos se viven con otro tono. Pero cuando están en conflicto, surge fricción. Puedes pensar que quieres algo, pero si la intención profunda es evitar el cambio y la emoción dominante es el miedo, el movimiento se bloquea. No por mala suerte, sino por incoherencia interna. Muchas personas creen que crean su vida a través de lo que desean conscientemente, sin darse cuenta de que lo que realmente opera es aquello que sostienen de manera constante, incluso sin saberlo. Puedes decir que quieres paz, pero si tu intención es tener razón y tu emoción habitual es la tensión, la paz no encuentra espacio para manifestarse. No porque esté ausente, sino porque no hay coherencia que la sostenga. El universo, la vida, la existencia, no responde a palabras aisladas ni a pensamientos pasajeros. Responde a estados. Responde a la vibración conjunta de pensamiento, intención y emoción. Ese conjunto emite una señal constante, como una nota sostenida. Y la experiencia que llega es una resonancia de esa nota. No como castigo ni recompensa, sino como espejo. Este lenguaje invisible no juzga. No interpreta como bien o mal. Simplemente responde. Si el estado interno es confusión, la experiencia tenderá a reflejar confusión. Si es claridad, la experiencia tenderá a ordenarse. No siempre de forma inmediata ni evidente, pero siempre de forma coherente. La vida no está en tu contra ni a tu favor. Está en diálogo contigo. El pensamiento suele ser el elemento más fácil de identificar, pero también el más engañoso. Puedes cambiar pensamientos conscientemente mientras la intención profunda permanece intacta. Puedes repetir ideas positivas mientras la emoción subyacente sigue siendo la duda. En esos casos, el lenguaje es contradictorio. El mensaje que se emite es confuso. Y la respuesta de la vida suele ser ambigua, inestable. La intención, en cambio, suele revelarse en las decisiones que tomas cuando nadie te observa. En lo que eliges sostener en el tiempo. En aquello a lo que regresas una y otra vez. La intención no siempre coincide con lo que dices querer. A veces está alineada con la seguridad, a veces con el reconocimiento, a veces con evitar el dolor. Observar la intención requiere honestidad, no juicio. La emoción es quizá el componente más honesto del lenguaje interno. No se puede fingir por mucho tiempo. El cuerpo la expresa, incluso cuando la mente intenta ocultarla. La emoción revela el estado real. Por eso, trabajar solo a nivel mental suele ser insuficiente. La emoción necesita ser sentida, reconocida, comprendida. No para ser eliminada, sino para ser integrada. Cuando una emoción es reprimida, no desaparece. Se convierte en ruido de fondo. Influye en decisiones, en reacciones, en interpretaciones, sin ser vista. Así, el lenguaje interno se distorsiona. El mensaje que se emite no es claro. Y la experiencia resultante suele ser confusa, repetitiva, cargada de situaciones que parecen no tener explicación racional. El poder transformador surge cuando estos tres elementos comienzan a alinearse conscientemente. No mediante el control rígido, sino mediante la observación y la integración. Observar qué piensas. Observar qué sientes. Observar hacia dónde te diriges internamente. Sin intentar corregir de inmediato. Sin forzar resultados. La conciencia, al iluminar estos procesos, comienza a reorganizarlos de forma natural. Hay pensamientos que no te pertenecen, aunque aparezcan en tu mente. Son ecos de voces pasadas, de experiencias no resueltas, de creencias heredadas. Reconocerlos no implica rechazarlos, sino verlos como lo que son, contenidos transitorios. Cuando dejas de identificarlos como verdades absolutas, pierden fuerza. La intención se libera. La emoción se suaviza. También hay emociones que fueron necesarias en algún momento y que ya no cumplen su función. Permanecen por hábito, no por necesidad. Sentirlas conscientemente, sin resistencia, permite que completen su ciclo.
Una emoción sentida plenamente se transforma. Una emoción negada se estanca. El lenguaje interno se limpia cuando la emoción puede moverse. La intención, cuando se vuelve consciente, se convierte en una brújula poderosa. No necesita ser grandiosa. No necesita ser perfecta. Basta con que sea honesta. Una intención clara no garantiza resultados inmediatos, pero genera coherencia. Y la coherencia genera confianza. Confianza no en el control, sino en el proceso. El lenguaje invisible de la creación no responde a la urgencia ni a la ansiedad. Responde a la constancia. A la repetición silenciosa de un estado. Por eso, los cambios profundos no suelen ser espectaculares al inicio. Se gestan en lo sutil. En pequeñas elecciones. En momentos de presencia. En decisiones internas que nadie ve. Cuando pensamiento, intención y emoción comienzan a alinearse, algo cambia en la forma en que te relacionas con el tiempo. Dejas de exigir resultados inmediatos. Comprendes que la creación no es un acto puntual, sino un proceso continuo. Cada instante emite una señal. Cada estado deja una huella. La vida responde a la suma, no al impulso aislado. Esto no significa que todo lo que ocurre sea una creación consciente. Hay múltiples niveles de interacción, individuales y colectivos. Pero reconocer el propio lenguaje interno devuelve poder. No poder sobre los demás ni sobre el mundo, sino poder de coherencia. Poder de responsabilidad. Poder de elección. La intención no siempre es hacia obtener algo. A veces es hacia soltar. Soltar una identidad, una expectativa, una narrativa. Esa intención también crea. Crea espacio. Y el espacio es el terreno fértil donde nuevas posibilidades pueden surgir. Muchas veces, lo que bloquea no es la falta de esfuerzo, sino la saturación de intención contradictoria. El pensamiento claro surge de la emoción comprendida. La emoción equilibrada surge de la intención honesta. Y la intención honesta surge de la presencia. Todo comienza en la conciencia. Sin ella, el lenguaje interno se vuelve caótico. Con ella, se vuelve creativo. No se trata de vigilar cada pensamiento ni de censurar cada emoción. Eso solo genera tensión. Se trata de desarrollar una sensibilidad interna, una escucha. De notar cuando el lenguaje se vuelve incoherente. De permitir que se reajuste. La vida es paciente. No exige perfección. Responde a la autenticidad. El ser humano ha buscado durante siglos fórmulas externas para cambiar su realidad, sin darse cuenta de que el verdadero cambio ocurre cuando el lenguaje interno se vuelve congruente. Cuando lo que piensas no contradice lo que sientes. Cuando lo que sientes no sabotea lo que eliges. Cuando lo que eliges refleja lo que realmente eres. Este alineamiento no es un estado permanente. Es una práctica viva. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión. La diferencia es que, una vez visto el proceso, la confusión ya no es absoluta. Se reconoce como parte del camino. Se observa. Se atraviesa. El lenguaje invisible de la creación no te pide que seas distinto. Te pide que seas íntegro. Que no te fragmentes internamente. Que no te dividas entre lo que muestras y lo que sostienes. La integridad interna genera una fuerza silenciosa que no necesita imponerse. Simplemente actúa. Cuando empiezas a vivir desde esa coherencia, la experiencia externa comienza a reflejarlo de maneras inesperadas. No siempre como imaginabas, pero sí de forma significativa. Aparecen encuentros, oportunidades, comprensiones. No como milagros, sino como resonancias. Este capítulo no pretende enseñarte a manifestar deseos, sino a comprender el proceso por el cual ya estás creando constantemente. Al ver ese proceso, recuperas la posibilidad de participar conscientemente. No para controlar la vida, sino para dialogar con ella desde un lugar más honesto. Pensamiento, intención y emoción seguirán operando mientras estés vivo. La diferencia es si lo harán de forma inconsciente o consciente. De forma fragmentada o alineada. De forma reactiva o creativa. La elección no se hace una vez.
Se hace momento a momento, en lo pequeño, en lo cotidiano. Cuando te permites observar este lenguaje invisible sin miedo, algo se ordena. No porque todo se resuelva, sino porque deja de estar en guerra. Y desde ese orden interno, la creación deja de ser una lucha para convertirse en una expresión natural de lo que ya eres. Capítulo 4. Energía, vibración y frecuencia, la arquitectura invisible de lo real. Todo lo que existe comparte una naturaleza común, aunque adopte formas distintas. Lo que llamas materia, pensamiento, emoción, tiempo o espacio no son entidades separadas, sino expresiones de un mismo principio fundamental en constante movimiento. Ese principio no puede ser visto directamente con los ojos, pero puede ser percibido cuando la atención se vuelve más sutil. Es energía. No como un concepto abstracto, sino como la base viva de toda experiencia. Desde esta perspectiva, el universo no es un conjunto de objetos estáticos, sino un campo dinámico de vibración. Nada está verdaderamente quieto. Incluso lo que parece sólido está compuesto por movimiento, por pulsación, por ritmo. El cuerpo humano, las emociones, los pensamientos, los entornos, todo emite una frecuencia. Y esa frecuencia no es un detalle secundario, es el lenguaje silencioso mediante el cual la realidad se organiza y se relaciona consigo misma. El ser humano ha aprendido a percibir el mundo de forma fragmentada. Ve cosas separadas, eventos aislados, causas y efectos desconectados. Pero cuando la mirada se profundiza, se revela una coherencia invisible que lo atraviesa todo. Esa coherencia no obedece a la lógica lineal de la mente, sino a la afinidad vibratoria. Lo semejante reconoce a lo semejante. Lo que resuena, se encuentra. La energía no es algo que posees. Es algo que eres. Tu cuerpo no solo utiliza energía, es energía organizada en una forma temporal. Tus pensamientos no flotan en el vacío, son patrones energéticos sutiles. Tus emociones no son simples reacciones químicas, son movimientos de energía que recorren el cuerpo y el campo que lo rodea. Todo esto ocurre simultáneamente, aunque solo una parte sea consciente. La vibración es la expresión dinámica de la energía. Es la manera en que la energía se manifiesta en diferentes niveles. Una vibración densa se percibe como solidez, como peso, como lentitud. Una vibración más rápida se percibe como ligereza, como fluidez, como expansión. Ninguna es mejor que la otra. Son estados distintos de un mismo continuum. El problema no es la densidad, sino la inconsciencia con la que se habita. La frecuencia es la firma particular de esa vibración. Es el patrón repetido que define un estado. Cada emoción tiene una frecuencia característica. Cada pensamiento sostenido genera una frecuencia reconocible. Cada entorno emite una frecuencia colectiva. Y el ser humano, consciente o no, sintoniza constantemente con frecuencias. No atraes experiencias al azar. Te alineas con aquello que coincide con tu estado vibratorio predominante. Esta idea no implica culpa ni responsabilidad absoluta sobre todo lo que ocurre. Implica comprensión. Comprensión de que hay una interacción constante entre tu estado interno y el campo en el que te mueves. La vida no responde a lo que dices querer, sino a lo que emites de forma consistente. No como castigo, sino como resonancia. Cuando te sientes en paz, no solo cambia tu estado emocional. Cambia tu percepción, tu tono corporal, tu forma de responder. Esa coherencia interna modifica la manera en que interactúas con el entorno. Las personas responden de forma distinta. Las situaciones se desarrollan con otro ritmo. No porque controles la realidad, sino porque participas en ella desde otra frecuencia. El ser humano suele subestimar la influencia de lo invisible porque no puede medirlo fácilmente. Pero lo invisible es lo que sostiene a lo visible. Antes de cualquier acción hay un estado. Antes de cualquier palabra hay una vibración interna. Antes de cualquier resultado hay una frecuencia sostenida. La arquitectura de lo real se construye desde lo sutil hacia lo denso, no al revés. Durante siglos, distintas tradiciones hablaron de esto con lenguajes simbólicos. Hablaron de armonía, de equilibrio, de alineación. No se referían a ideas abstractas, sino a estados vibratorios.
Cuando algo está en armonía, sus partes vibran en coherencia. Cuando hay conflicto, hay interferencia. Esta interferencia no siempre se manifiesta de inmediato, pero con el tiempo se vuelve experiencia. El cuerpo humano es un instrumento sensible. Percibe vibraciones antes de que la mente las interprete. Por eso hay lugares que te hacen sentir en calma sin razón aparente y otros que generan incomodidad sin explicación lógica. Por eso algunas personas te resultan familiares desde el primer encuentro y otras generan resistencia inmediata. No es magia. Es resonancia. Las emociones son indicadores vibratorios. No están ahí para ser reprimidas ni idolatradas. Están ahí para informar. Una emoción densa indica una contracción energética. Una emoción expansiva indica apertura. Ninguna es incorrecta. Ambas muestran algo. Cuando se ignoran, la energía se estanca. Cuando se sienten conscientemente, la energía se mueve y se transforma. La frecuencia no se eleva por fuerza de voluntad. Se ajusta por comprensión y presencia. Intentar vibrar alto negando lo que se siente genera división interna. La coherencia surge cuando todas las partes son reconocidas. La energía fluye cuando no encuentra resistencia. La resistencia surge del juicio, de la negación, del intento de ser diferente a lo que se es en ese momento. El pensamiento también es vibración. Un pensamiento repetido genera un patrón estable. Ese patrón influye en la percepción y en la conducta. Con el tiempo, se vuelve una frecuencia base desde la cual se interpreta la vida. Cambiar un patrón mental no es solo cambiar una idea, es modificar una vibración sostenida. Y eso requiere atención, paciencia y honestidad. El entorno influye, pero no determina. Puedes estar rodeado de ruido y cultivar silencio interno. Puedes estar en medio del caos y mantener claridad. Pero esto no ocurre por resistencia, sino por enraizamiento. Cuando estás centrado en tu propia frecuencia, el entorno pierde poder sobre tu estado interno. No porque lo ignores, sino porque no te arrastra. La energía sigue a la atención. Donde colocas tu atención, allí se organiza tu energía. Si tu atención está fragmentada, tu energía se dispersa. Si está enfocada, tu energía se concentra. Esto no es solo una metáfora. Es una experiencia directa. Observa cómo te sientes cuando estás completamente presente en una sola actividad y compáralo con la sensación de dispersión cuando saltas constantemente de un estímulo a otro. La frecuencia colectiva también existe. Grupos, sociedades, culturas emiten estados vibratorios compartidos. Miedos colectivos, esperanzas colectivas, creencias compartidas. El individuo no está aislado de este campo. Lo percibe, lo absorbe, lo refleja. Pero también puede influir en él. Un estado interno coherente tiene un impacto mayor del que se imagina, incluso sin palabras. No se trata de salvar al mundo ni de cargar con responsabilidades imposibles. Se trata de reconocer que cada estado interno cuenta. Que cada acto consciente modifica el campo. Que cada momento de presencia introduce coherencia en un sistema fragmentado. La transformación colectiva no ocurre solo a través de grandes eventos, sino a través de millones de ajustes internos silenciosos. La frecuencia no se mantiene sola. Cambia constantemente según el estado interno. Por eso la práctica no es alcanzar un estado permanente, sino regresar una y otra vez. Regresar a la presencia. Regresar a la escucha. Regresar al cuerpo. El cuerpo es un ancla vibratoria poderosa. Cuando la mente se dispersa, el cuerpo recuerda. Respirar conscientemente es una forma directa de ajustar la energía. No como técnica, sino como acto de presencia. Sentir el cuerpo sin juzgarlo es una forma de armonizar la vibración. Escuchar sin anticipar es una forma de sintonizar. La vida ofrece constantemente oportunidades para regresar al equilibrio, pero suelen pasar desapercibidas porque la mente busca algo más. La arquitectura invisible de lo real no es rígida. Es flexible, sensible, responsiva. No castiga. Refleja. No impone. Responde. Cuando comprendes esto, dejas de luchar contra la realidad y comienzas a dialogar con ella.
No desde la exigencia, sino desde la coherencia. El miedo es una de las vibraciones más densas, no porque sea malo, sino porque contrae. Contrae la percepción, la respiración, la atención. Pero el miedo no se disuelve con afirmaciones positivas. Se disuelve con presencia. Cuando el miedo es visto, sentido y comprendido, la energía que lo sostenía se libera. La vibración cambia de forma natural. La gratitud no es solo una emoción agradable. Es una frecuencia de reconocimiento. Cuando agradeces, reconoces lo que ya está. Ese reconocimiento genera expansión. No porque ignores lo que falta, sino porque dejas de vivir desde la carencia. La frecuencia de la gratitud reorganiza la percepción y abre posibilidades que antes no eran visibles. El amor, en su forma más esencial, no es una emoción romántica. Es una frecuencia de integración. Es la ausencia de separación interna. Cuando hay amor, no hay lucha entre lo que es y lo que debería ser. Esa coherencia genera una vibración estable, clara, poderosa. No necesita imponerse. Se siente. Este capítulo no busca convencerte de nada, sino invitarte a observar. Observar cómo cambia tu estado interno según lo que piensas, lo que sientes, lo que haces. Observar cómo respondes a ciertos entornos y cómo otros te nutren. Observar cómo tu energía se expande o se contrae a lo largo del día. Esa observación es el comienzo de la comprensión. La energía no miente. La vibración no se disfraza. La frecuencia revela. Cuando aprendes a escuchar ese lenguaje silencioso, la vida se vuelve más transparente. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene sentido. Un sentido que no siempre se explica, pero se siente. No necesitas dominar este conocimiento. No necesitas memorizar conceptos. Basta con recordar que eres parte de este campo vivo. Que tu estado importa. Que tu presencia tiene peso. Que cada instante es una oportunidad para sintonizar de nuevo. La arquitectura invisible de lo real no está fuera de ti. Te atraviesa. Te sostiene. Se expresa a través de ti. Y cuando comienzas a vivir con esa comprensión, la realidad deja de ser un escenario hostil para convertirse en un espacio de diálogo constante entre tu frecuencia y el movimiento infinito de la vida. Capítulo 5. El ego, la máscara y el recuerdo de quién eres. En algún punto del camino, sin que nadie lo anunciara, comenzaste a construir una imagen de ti mismo. No fue un acto consciente ni una decisión deliberada. Fue una respuesta. Una adaptación. Una forma de navegar el mundo, de protegerte, de pertenecer. Esa imagen fue tomando forma a través de palabras que escuchaste, miradas que interpretaste, experiencias que dejaron huella. Poco a poco, esa construcción se volvió familiar. Tan familiar que olvidaste que era una construcción. A eso llamamos ego. El ego no es un enemigo ni un error. Es una función. Cumple un propósito claro en el mundo de la forma. Permite interactuar, diferenciar, actuar, sobrevivir. El problema no es su existencia, sino la identificación absoluta con él. Cuando el ego deja de ser una herramienta y se convierte en identidad, surge la ilusión de separación. Separación entre tú y los demás, entre tú y la vida, entre tú y tu propia profundidad. El ego se define por contraste. Necesita un yo frente a un otro. Se construye a partir de historias, lo que hiciste, lo que te hicieron, lo que lograste, lo que perdiste. Vive en el tiempo psicológico, alimentándose del pasado y proyectándose al futuro. Rara vez habita el presente, porque en el presente pierde fuerza. El ahora no necesita narrativa. El ego sí. Desde la perspectiva del ego, siempre falta algo. Algo por mejorar, algo por alcanzar, algo por demostrar. Incluso cuando hay éxito, aparece el miedo a perderlo. Incluso cuando hay amor, aparece el miedo al abandono. El ego no descansa, porque su existencia depende de sostener una identidad frágil. Necesita comparación para afirmarse, reconocimiento para validarse, control para sentirse seguro. La mayoría de los conflictos humanos nacen de esta identificación. No porque las personas sean malas, sino porque defienden historias.
Defienden imágenes de sí mismas. Defienden versiones del mundo que les permiten sentirse alguien. Cuando dos egos se encuentran, no se encuentran dos presencias, sino dos narrativas intentando imponerse. Y en ese choque, la escucha se pierde. El ego teme desaparecer. No porque esté vivo en el sentido profundo, sino porque su función depende de ser creído. Pero lo que eres no depende de ser creído. Lo que eres no necesita defensa. No necesita ser validado. Simplemente es. Y esa es la diferencia fundamental entre la máscara y la esencia. La máscara no es falsa en el sentido moral. Es funcional. Cumple un rol. Pero no es la totalidad. Cuando olvidas esto, vives limitado a una versión reducida de ti mismo. Cuando lo recuerdas, el ego se relaja. Deja de cargar con una responsabilidad que nunca le correspondió, definir quién eres realmente. El recuerdo de quién eres no ocurre como una idea brillante. Ocurre como una sensación de alivio. Como un soltar profundo. Como una pausa interna donde ya no necesitas sostener nada. En esos momentos, no hay esfuerzo por ser alguien. Hay presencia. Hay claridad. Hay una sensación de estar en casa. El ego se alimenta de resistencia. Resistencia a lo que es. Resistencia a lo que sientes. Resistencia a lo que ocurre. Siempre quiere que la realidad sea distinta para poder sentirse completo. Pero la esencia no resiste. Acepta sin resignarse. Observa sin huir. Permite sin perderse. Y en esa permisividad hay una fuerza que el ego no comprende. Cuando te identificas menos con la máscara, no desapareces del mundo. Sigues actuando, decidiendo, expresándote. Pero lo haces desde un lugar más amplio. Las críticas ya no te definen. Los elogios ya no te inflan. Las comparaciones pierden sentido. No porque te vuelvas indiferente, sino porque ya no dependes de ellas para saber quién eres. El ego vive de la memoria. Necesita recordar constantemente quién cree ser. La esencia vive del ahora. No necesita recordarse. Está presente. Por eso, cada vez que habitas plenamente el momento, el ego se debilita sin ser atacado. No hay lucha. Hay desplazamiento natural. La atención regresa a lo que es real. El miedo del ego es comprensible. Fue creado para proteger. Pero su protección se vuelve limitación cuando gobierna sin conciencia. Al observarlo, no necesitas destruirlo. Necesitas integrarlo. Reconocer su función sin entregarle el mando. El ego puede ser un buen sirviente, pero es un mal amo. El recuerdo de quién eres no elimina la personalidad. La vuelve transparente. Permite que la personalidad se exprese sin rigidez, sin miedo, sin necesidad de aprobación constante. Permite que haya autenticidad. Y la autenticidad no es una actuación. Es la ausencia de actuación. Cuando alguien vive desde la esencia, se siente. No por lo que dice, sino por lo que transmite. Hay coherencia. Hay presencia. Hay una calma que no depende de las circunstancias. No es pasividad. Es enraizamiento. Desde ahí, las acciones son más claras, las decisiones más honestas, las relaciones más reales. El ego necesita tener razón. La esencia busca comprensión. El ego necesita ganar. La esencia busca verdad. El ego necesita ser visto. La esencia simplemente ve. Estas diferencias no son teorías. Se experimentan en lo cotidiano, en una conversación, en una reacción, en una elección pequeña. Recordar quién eres no es alcanzar un estado permanente de iluminación. Es volver, una y otra vez, a lo que no cambia. Es notar cuando la máscara toma el control y suavemente regresar a la presencia. Sin juicio. Sin culpa. Con paciencia. La conciencia no se impacienta contigo. Este recuerdo no te separa del mundo. Te reconcilia con él. Dejas de luchar por una identidad y comienzas a participar desde la verdad. Y en esa participación, algo se ordena.
No porque todo sea perfecto, sino porque deja de ser una batalla interna. El ego seguirá apareciendo. Es parte de la experiencia humana. Pero ya no será el centro. Será un personaje en una historia más amplia. Y tú, en lugar de ser el personaje, serás el espacio donde la historia ocurre. Ahí, en ese espacio silencioso, no hay necesidad de demostrar nada. No hay miedo a desaparecer. No hay urgencia. Solo hay presencia. Y en esa presencia, el recuerdo de quién eres se vuelve evidente, no como una idea, sino como una realidad vivida. Ese recuerdo no te hace especial. Te hace real. Y eso, silenciosamente, lo cambia todo. Capítulo 6. El ahora eterno, tiempo, presencia y el despertar del ser interior. El tiempo parece tan real, tan incuestionable, que rara vez nos detenemos a observarlo con profundidad. Organizamos la vida en función de él, medimos nuestro valor con él, justificamos nuestras decisiones a través de él. Hablamos de pasado como si aún existiera y de futuro como si ya estuviera esperando. Sin embargo, cuando miras con honestidad, descubres algo desconcertante: el pasado no está aquí y el futuro tampoco. Solo este instante existe realmente. Todo lo demás vive en la mente. El ahora no es un punto entre dos líneas. No es un segundo fugaz que se escapa. El ahora es el espacio donde toda experiencia ocurre. No se mueve. No pasa. No envejece. Es el fondo silencioso sobre el cual aparece la sensación de tiempo. El cuerpo parece moverse a través del tiempo, pero la conciencia siempre está aquí. Nunca has experimentado otro momento que no sea este. El pasado solo puede ser recordado ahora. El futuro solo puede ser imaginado ahora. Ambos dependen del presente para existir como ideas. Sin el ahora, no hay memoria ni expectativa. Y sin embargo, la mayor parte del sufrimiento humano surge de vivir mentalmente en esos tiempos que no existen como realidad inmediata. Se revive lo que ya fue o se anticipa lo que aún no es, mientras la vida ocurre sin ser plenamente habitada. La mente se siente más cómoda en el tiempo psicológico porque ahí puede sostener su narrativa. El pasado le da identidad. El futuro le da propósito. El ahora, en cambio, la desarma. En el ahora no hay historia que defender. No hay imagen que sostener. Solo hay presencia. Y la presencia no puede ser controlada por la mente, solo reconocida. Cuando te permites estar plenamente presente, algo cambia de forma inmediata. No necesariamente en lo externo, sino en la calidad de la experiencia. El cuerpo se relaja. La respiración se vuelve más profunda. Los pensamientos pierden urgencia. No porque desaparezcan, sino porque ya no ocupan todo el espacio. Aparece una sensación de amplitud, de estar aquí sin esfuerzo. El ahora eterno no es un concepto filosófico. Es una experiencia directa. Puedes sentirlo cuando estás completamente absorto en algo simple, cuando observas sin interpretar, cuando escuchas sin preparar una respuesta. En esos momentos, el tiempo parece detenerse o perder importancia. No porque el reloj deje de funcionar, sino porque la conciencia deja de identificarse con la secuencia mental. El despertar del ser interior no ocurre en el futuro. No es una meta que se alcanza con acumulación de prácticas o conocimientos. Ocurre en el instante en que la atención regresa al presente. No como un acto heroico, sino como un descanso. El despertar no es excitación. Es claridad. No es ruido. Es silencio consciente. El ahora no te pide que abandones tus responsabilidades ni que ignores el mundo. Te pide que lo habites plenamente. Que estés donde estás, haciendo lo que haces, sin dividirte internamente. La división surge cuando el cuerpo está aquí y la mente en otro lugar. Esa división genera tensión, cansancio, desconexión. La presencia restaura la unidad. Muchas personas creen que vivir en el presente significa dejar de planificar o de aprender del pasado. No es así. El pasado y el futuro tienen su función práctica. El problema surge cuando se convierten en residencia. Cuando la mente vive atrapada en lo que fue o en lo que podría ser, pierde contacto con lo único que puede transformar algo,
el ahora. El ahora es creativo. No porque produzca constantemente cosas nuevas, sino porque es el único espacio donde algo puede nacer. Toda decisión real ocurre aquí. Toda acción auténtica surge aquí. Incluso la comprensión más profunda aparece como un destello presente, no como una conclusión futura. El tiempo psicológico se construye a partir de la identificación con el pensamiento. Cada pensamiento crea una sensación de continuidad, de secuencia. Cuando los pensamientos se observan sin ser seguidos, el tiempo se afloja. No desaparece del todo, pero pierde su dominio. Ya no gobierna la experiencia. Se convierte en una herramienta, no en una prisión. El cuerpo es un ancla natural al presente. Siempre está aquí. No puede estar en el pasado ni en el futuro. Cuando la atención se posa en las sensaciones corporales sin juzgarlas, la mente se aquieta. No porque se le obligue, sino porque deja de ser alimentada por la dispersión. El cuerpo no necesita historia para existir. La conciencia, cuando se une al cuerpo, recupera esa simplicidad. El despertar del ser interior no implica retirarse del mundo ni adoptar una identidad espiritual. Implica estar más presente en la vida cotidiana. Lavar los platos con atención. Caminar sintiendo el suelo. Escuchar de verdad. Respirar conscientemente. Estas acciones simples no son triviales. Son portales. Cada una es una oportunidad para regresar a la hora. El ahora eterno no es monótono. Es vivo. Cada instante es nuevo, aunque la mente lo compare con el anterior. La repetición existe solo a nivel mental. La experiencia directa siempre es fresca. Incluso una respiración aparentemente igual nunca es idéntica a la anterior. La vida se renueva constantemente, pero la mente tiende a superponer recuerdos y expectativas, creando la ilusión de monotonía. Cuando estás presente, el miedo pierde fuerza. El miedo siempre apunta a algo que podría ocurrir o a algo que ya ocurrió. En el ahora, la mayoría de los miedos no tienen sustancia. Puede haber prudencia, puede haber acción consciente, pero no hay pánico. El pánico necesita tiempo psicológico para existir. La ansiedad es una forma de vivir adelantado. La culpa es una forma de vivir atrasado. Ambas son expresiones de ausencia de presencia. No se resuelven con análisis infinito, sino con regreso. Regreso al cuerpo. Regreso a la respiración. Regreso a lo que está ocurriendo realmente en este instante. El ahora no juzga. No compara. No exige. Simplemente es. Cuando descansas en él, algo se suaviza profundamente. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no te enfrentas a ellos desde una identidad fragmentada. Estás aquí, completo, disponible. El despertar no es lineal. Hay momentos de claridad y momentos de olvido. No importa. Cada vez que recuerdas, aunque sea por un segundo, el ahora se revela intacto. No guarda rencor. No reclama. No se pierde porque te distraigas. Siempre está disponible. La presencia no es algo que se logre. Es algo que se permite. La mente quiere hacer del despertar un proyecto, una meta más. Pero el ahora no puede ser alcanzado porque nunca estuvo ausente. Solo puede ser reconocido. Y ese reconocimiento no requiere esfuerzo, solo honestidad. Cuando te das cuenta de que estás pensando, ya no estás completamente perdido en el pensamiento. Ese darse cuenta ocurre en el ahora. Cuando notas una emoción sin reaccionar de inmediato, estás presente. Cuando escuchas el silencio entre sonidos, estás presente. Estos momentos no son insignificantes. Son grietas en la identificación, aperturas hacia lo real. El ser interior no es una entidad separada esperando ser encontrada. Es la conciencia misma reconociéndose en la experiencia. No tiene forma, pero da forma. No tiene historia, pero permite todas las historias. No se mueve en el tiempo, pero permite el movimiento. Cuando despierta, no se convierte en algo nuevo. Simplemente deja de fingir ser algo limitado. Vivir en el ahora no te vuelve indiferente al mundo. Te vuelve más sensible.
Percibes matices que antes pasaban desapercibidos. Sientes más profundamente, pero con menos resistencia. La vida se vuelve más íntima, más directa. No porque todo sea placentero, sino porque todo es real. El ahora eterno no promete felicidad constante. Promete verdad. Y la verdad, aunque a veces sea incómoda, libera. Libera de la compulsión de huir, de la necesidad de aferrarse, del miedo a perder. En el ahora, no hay nada que sostener. Todo se sostiene solo. Este capítulo no te pide que abandones el tiempo, sino que lo veas con claridad. Que reconozcas su función sin entregarle tu identidad. El reloj seguirá marcando horas. Las responsabilidades seguirán existiendo. Pero tú ya no estarás perdido en ellas. Estarás aquí, presente, consciente. Cada vez que regreses a la hora, aunque sea brevemente, algo se reordena. No de forma espectacular, sino silenciosa. Y ese silencio es el terreno fértil del despertar. No un despertar que te aleja de la vida, sino uno que te devuelve a ella, plenamente. El ahora eterno no es un destino. Es el punto de partida que siempre estuvo contigo. Y cuando lo reconoces, el ser interior deja de ser una búsqueda para convertirse en una evidencia viva, respirando en cada instante que te permites estar aquí.